Es que de hecho estos paramilitares que tenían ellos, el que murió en ese accidente o tan extraño todo eso, sí, no sé cómo llamaba este grupo, Wagner. Los Wagner eran más evidentes que el ejército ruso. Claro, Necesitaba paramilitares Rusia ahí a dos porque manos. eran matones y entonces eran más eficientes que un soldado supuestamente entrenado. Entonces, esto es marzo del 2022. Si quieren... Vamos a agosto. Sí, pasemos a agosto. La siguiente, agosto. Miren que ya entonces esto que habían empezado por aquí Se retiran. se perdió. O sea, se demostró que operativamente eran ineptos. Aquí imagínense cómo era esto, una disque superpotencia. Yo me acuerdo que hace 2 años dije que Rusia no era un país subdesarrollado. ¿No imaginan los insultos que me llegaron después a mí, que cómo me atrevía yo a decir eso? Un convoy casi de 40 kilómetros de camiones rusos lo mandan para invadir a Ucrania y a la semana se dan cuenta de que no tenían cómo mandarle gasolina. Imaginen la ineptitud. Entonces, miren, esta invasión, que iba a ser supuestamente muy rápida, fracasó. Entonces, siguió, digamos que concentrado en lo que quería, que era asegurar la frontera, ¿cierto?, con Rusia. Rusia está a este lado, y asegurar la conexión entre Crimea y esta parte que es Sí, la que él porque quiere. estas que tienen franjitas rojas y eso las ven los televidentes, esas son control de Rusia en territorio, o sea, esos son realmente controles, pero estas zonas de Donetsk con esta de abajo no están conectadas. No, entonces había que asegurar la continuidad espacial, porque yo dejo Crimea sola y ¿quién me la defiende? Sí. ¿Cierto? Entonces yo necesito establecer una conexión espacial para poder mantener esto controlado. ¿Listo? Entonces esto es agosto. Entonces digamos que se pierde la idea de una invasión completa de Ucrania y dicen, bueno, nos vamos a concentrar en mantener esto. El ejército ucraniano reacciona y entonces mire que, por ejemplo, aquí ya para agosto, esto lo tenían los rusos cogido y ya Ucrania se los había recuperado. O sea, empieza la reacción ucraniana, que fue muy poderosa, y empezó, digamos, que a limitar esa expansión rusa. Entonces pasemos... Noviembre. Miren, de agosto a noviembre, miren cómo crece. Esto azulito, repito, es el espacio que los ucranianos recuperan. Entonces mire cómo avanza esto. Y aquí también. Este es noviembre, o sea, este es el año del intento de la invasión y el fracaso de los Y rusos. estamos hablando del 2022, Del 22. o sea, hace mucho más de un año, listo. Entonces aquí empezó la invasión fracasó, Ucrania detiene la invasión general y empieza a limitar y a reducir la expansión de los rusos. Ese es el 22, digámoslo así. Sí. Pasemos.